Dios te bendiga, te habla el pastor David Moreno de la Iglesia Cristiana Vino Nuevo en la ciudad de Reno, Nevada. Quiero darte una cordial bienvenida a este programa. Esperemos que seas bendecido a través de estas escrituras. También te quiero hacer una invitación a que nos escuches en YouTube. Ahí vas a escuchar este programa llamado Torre Fuerte y queremos que a través de este programa seas bendecido. Te agradezco una vez más porque siempre ha sido una bendición para nosotros y todo nuestro esfuerzo. Entrar al tema rápidamente en esta noche. Y estamos, hermanos, en el libro de Juan. Hermanos, ¿se ha fijado? ¿Cuántos leyeron ya el libro de Juan, hermanos? Por lo menos, aunque sea una vez. ¿Ya lo leyó usted, aunque sea una vez? Si usted ha leído Juan, si usted ha leído Mateo, si usted ha leído, hermanos, los otros libros, se va a fijar que Juan, hermanos, lleva una línea bastante inconfundible. Sabe que Juan a cada rato dice después de esto, después de esto. También en Apocalipsis, hermano, Juan hace esas menciones, después de que estaba en esto. Por eso, hermanos, es fácil encontrar, hermanos, ¿cómo se llama? Encontrar que Juan es el autor de este libro y del otro libro, hermanos, porque tiene algo muy peculiar, algo muy similar, es el libro de Juan en sus cartas. Entonces, hermanos, cuando vemos que Juan, el propósito de él es en todo el libro presentar a Cristo como el Dios que fue prometido y el Dios, hermanos, que nos salva. Note, va a ver usted muchas cosas, hermanos, que, por ejemplo, dice, por eso se acordaron de las Escrituras. Juan escribió, hermanos, esto muchísimos años después de que Cristo murió. Juan ya estaba un hombre bastante veterano cuando escribió este libro. Entonces, hermanos, ya se había escrito Marcos, ya se había escrito Mateo, ya se había escrito Lucas y hermanos, pero Juan quería presentar, hermanos, a Cristo como el Dios y por eso, hermanos, él no hace tanta introducción al nacimiento de Jesucristo ni cómo fue, eso lo hace Lucas. Pero Juan lo hace, hermanos, de una manera diferente. Nos quedamos, hermanos, en el capítulo 2, en el verso 17 y los versos anteriores. Leímos que Jesús fue, hermanos, al templo y agarró a chicotazos, hermanos, a los cambistas, a los animales. Y él dijo, mi casa será llamada, ¿cómo dijo? Casa de oración, mi casa será llamada casa de oración. Habían un gran negocio, hermanos, habían formado un gran negociazo, mucha gente ahí, habían cambistas, hermanos, de diferentes países, se cambiaba moneda. La razón era, hermanos, porque la gente viajaba de muy lejos y no traía el dinero, hermanos, adecuado. Imagínense como usted cuando viaja a Guatemala, a El Salvador, El Salvador es dólar, viaja a los demás países, hermanos, usted hace cambios de moneda allá. Entonces, Estados Unidos también tiene, hermanos, un banco de cambios y dice a cuánto está valiendo, hermanos, ese cambio. Algo así sucedía en aquel lugar. Vamos a ir entonces aquí en el capítulo 2, verso 18. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Acuérdense, hermanos, que él había hecho sacar a las palomas, a las, ¿cómo se llama? A las ovejas de ese lugar. Entonces le preguntan molesto a él, ¿qué señal nos das que haces tú esto? ¿Por qué lo haces? Vamos a ir entonces aquí al verso 18, hermanos. Y relacionándonos con los versos anteriores, nos damos cuenta, hermanos, que esta pregunta pudo haber sido, hermanos, también algo para tentarlo a él. Ellos sabían, hermanos, que el celo de Jehová iba a estar, hermanos, en el Hijo de Dios
cuando Él viniera. Y Dios mostró su celo cuando Él hizo esto. Vamos a ir aquí a Malaquías, por favor, capítulo 3, verso 1 al 3. Amén. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Hermanos, ellos entendían de que el Cristo iba a venir a limpiar, y Él limpió el templo. Pero, hermanos, es algo más que esa limpieza. Cristo vino a limpiar también los corazones de las personas. A veces, hermanos, los religiosos de ese tiempo tomaban las cosas muy literal y a veces no entendían los tiempos de la palabra. Eso sucede ahora muy a menudo, hermanos. Nosotros, hay muchos hermanos que agarran las escrituras de una manera literal, en el momento presente, hermanos, y quieren practicar algo de ese momento cuando no nos pertenece a nosotros y tal vez para nosotros es espiritual, tal vez es figura, no estamos seguros qué es lo que es, hermanos. Tenemos que recurrir entonces a las herramientas que tenemos, porque a veces por eso es que la iglesia se confunde y la gente de ese tiempo se confundía, porque creía, hermanos, que Cristo iba a venir y iba a establecer su reino en ese momento, algo que, hermanos, no sucedió porque no era el tiempo. Acuérdense que cuando Cristo resucitó, le preguntaron los discípulos a Cristo, ¿vas a reedificar? O sea, ¿vas a reedificar tu reino? ¿A establecer tu reino? Y les dijo, no, nos pertenece a ustedes ese tiempo. Entonces, el tiempo no es para establecer el reino, pero sí para limpiar los corazones, limpiar el templo, limpiar nuestras mentes, hermanos. Mire, usted y yo, hermanos, necesitamos una limpieza, hermanos, diaria. Sí, mire, si en su casa adentran cucarachas, pulgas, telepates y de todas las cosas, hermanos, en su cerebro y el mío, hermano, dentro de todo. Y por eso necesitamos una limpieza en nuestros corazones. Verso 19, verso 20. Dice entonces aquí la palabra, hermanos, el 19, 20, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos, acuérdense porque le voy a preguntar esto, hermano. Dijeron los judíos en 46 años. ¿Cuántos años duraron para edificar ese templo? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Más adelante vamos a ver, hermanos, que los discípulos se acordaron de la palabra, pero no se acordaron de la palabra allí. Se acordaron de la palabra después, cuando los tiempos pasaron. Se ha fijado que a usted le pasan cosas, hermanos, a veces, y después se entiende. Con razón. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay gente que nunca lo entendió. Los discípulos siquiera lo entendieron mucho después. Nosotros también a veces entendemos las cosas mucho después, pero hay gente que nunca lo entiende. Le pasan las cosas a su vida, hermanos, y no entiende por qué le está lloviendo sobre mojado. Hermano, este es un ejemplo, se llama un ejemplo, hermanos, un lenguaje que Cristo usó y le dijo, destruyan este templo. La Biblia, hermanos, en aquel tiempo todavía no se había anunciado, hermanos, que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Hermanos, antes la gente tenía que ir a buscar a Dios en un lugar de 4 paredes. Hoy, hermanos, usted lleva su presencia a este lugar, la presencia de Dios, la lleva a su casa, la lleva a su trabajo. Hermanos, mucha gente le guarda un gran respeto a este cuadro, pero cuando salen de aquí, hermanos,
piensan de que ya salieron con el compromiso. Hermanos, cuando usted es hijo de Dios, usted es el templo de Dios. La gloria de Dios está en usted, hermanos. Y Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué estaba hablando? Más adelante lo vamos a ver. Estaba hablando de la muerte y de la resurrección de Cristo. Claro, en ese momento, hermanos, ellos no lo entendían. Sabemos, hermanos, que si se trataba entonces del templo de Él. Amén. Véngase entonces aquí, vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 24, verso 1 al 2, por favor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, la profecía de todas maneras se cumplió 70 años después, hermanos. Esa profecía que Dios dio sobre ese templo, hermanos, que hasta ahorita no existe, solo existe un muro, hermanos. Les dijo, ¿ven esto? No va a quedar piedra sobre piedra, va a ser destruido. Mire, hermano, esto es lo bonito de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, hermanos, se cumple punto por punto. Esté usted de acuerdo o no esté usted de acuerdo, se cumple la palabra de Dios. Por eso, hermano, créale a la palabra de Dios. Porque si nosotros, hermanos, solo le creemos ciertos versos a la Biblia, hermanos, entonces no le creemos el mensaje completo de Dios. Hay gente que le cree a 2, 3 cosas de la Biblia, pero esto como que no es para nosotros. No, hermanos, esto es para usted. Gloria a Dios. Leímos entonces ahí, vamos al verso 21, verso 22. Dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Ok? Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron. ¿Cuándo se acordaron, hermanos? Hasta que resucitó. No entendieron en el momento que había dicho esto y creyeron a las escrituras y a la palabra de Jesús, a la palabra que Jesús había dicho. Note, hermanos, algo que usted como creyente tiene que creerle a las escrituras, no lo que el pastor dice, no lo que un profeta dice. Hermanos, si lo que yo digo no está de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, usted no tiene compromiso de creer nada. Usted, hermanos, le tiene que creer a las escrituras. El problema, hermanos, es que ahora le decimos amén a todo, porque no queremos tener ese compromiso, hermanos, de leer la palabra de Dios. Mire, dice, él hablaba de su propio cuerpo. Muchas veces, hermanos, los discípulos no entendían lo que Jesús estaba hablando, pero con el tiempo entendieron y con las escrituras entendieron, hermanos, de qué Cristo estaba hablando. Vamos a ir aquí a unos versos. Lucas 24, verso 3 al 8, por favor. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces ellas se acordaron, hermanos, de sus palabras. Note una cosa, hermanos, la palabra de Dios nos recuerda, nos trae a memoria, hermano, lo que realmente la palabra de Dios quiere decir. Note, lunes, sábado, esta iglesia, hermano, tiene servicios, pero usted tiene un servicio a las 24 horas. Usted tiene un culto todos los días, hermano. Si usted es cristiano solo en vino nuevo, hermanos, se le hizo agua en la noche, porque ¿sabe qué, hermanos?
Dios no está en estas 4 paredes. Dios está aquí. Y si usted no siente la presencia de Dios, hay gente, fíjese, que tiene este comentario, dice, yo en esa iglesia no siento la presencia de Dios. Hermano, entonces usted no tiene el Espíritu Santo. Porque la presencia de Dios está aquí, hermano. Usted trajo a Dios en su corazón, hermano. Usted trajo al Dios, hermano, que creó los cielos y la tierra aquí. Veamos lo que dice las Escrituras, 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién le pertenece ese cuerpo ahora, hermanos? ¿Ah? ¿Sabe cómo se llamaba Pablo después en adelante, o sea, después de que conoció a Cristo? Esclavo de Jesucristo. Hermano, usted es el templo de Dios. Antes la gente tenía que viajar lejos para ir al templo. Ahora usted, hermanos, dice la Biblia en Deuteronomio, muy cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón. Mira, hermano, aquí está la presencia y esta es la comunión. Hermano, a veces usted puede sentir la presencia de Dios y el vecino que está a su lado no siente nada. Porque la presencia de Dios está en usted. Hermano, hay mucha gente que va con el deseo de sentir la presencia de Dios en una iglesia. No, eso no tiene que ir con el deseo de sentir la presencia de Dios, porque usted lleva la presencia de Dios. Si usted va con el deseo de buscar la presencia de Dios, eso quiere decir, y eso demuestra que usted no tiene la presencia de Dios. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 17, y qué puse ahí, 16 y 17, perdón, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oiga, ¿cómo es usted, hermanos? Santo es. ¿Sabe qué, hermanos? Dice, no destruya su cuerpo. Aquel que hace drogas, aquel que toma, hermano, está emborrachando el templo de Dios. Aquel que hace droga está endrogando el templo de Dios. Aquel que maltrata al templo de Dios. Hermano, si yo ofendo a alguno de ustedes, estoy ofendiendo al templo de Dios. ¿Sabe? David entendía muy claro, hermanos, cuando la presencia de Dios estaba en una persona, David lo tenía muy claro. ¿Sabe que David le guardaba un gran respeto a Saúl, hermanos? Porque la presencia de Dios estuvo en Saúl. Y aunque Saúl era un hombre ya, hermanos, perdido totalmente, David le guardaba respeto. Y a veces nosotros no entendemos ese respeto de aquellas personas que tienen la presencia de Dios, que tienen, hermanos, el poder de Dios en sus corazones. Usted no es cualquier cosa. Usted ha sido comprado con precio carísimo, hermanos. Y por eso, hermanos, ahora Dios lo constituye presencia de Dios. Así que, hermano, no espere el sábado, no espere el lunes, hermano, para sentir la presencia de Dios, hermano, en su casa. Puede traer la presencia de Dios. Pero si usted no siente la presencia de Dios, hermano, pregunto, ¿estará Cristo en su corazón? ¿Estará Dios en su corazón? Si todavía hay más gozo estar en el mundo, en los bailes, en aquellos hermanos que destruyen mi cuerpo, hermano, y que me siento aburrido de estar en la casa de Dios, hermano, me pregunto, ¿quién estará aquí? O somos de una cosa o somos de otra. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes de vuestro padre el diablo, o somos de Dios, o somos de Satanás. No hay un intermedio, hermano, diplomático donde usted diga, ni con Cristo, ni con Satanás. Mentiras. No. O es de Dios, que es templo de Dios, o es manipulado por Satanás. Simple, sencillo. No hay otra versión. Y va a decir, hermano, ay, hermano, qué duro. No, hermanos, esto no es duro. Mire, vamos a ver aquí capítulo
verso 23. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Note, hermanos, no crea que estas personas creyeron por fe, sino en el lenguaje que está usando aquí, hermanos, es creyeron en el sentido, hermanos, de que les llamó la atención. Porque va a ver más abajo las palabras de Jesús. Hay mucha gente, hermanos, que cuando ve algo sobrenatural le llama la atención y cree. Pero, hermanos, la fe no está puesta, hermanos, en Cristo, sino en la señal que se hace. Ahorita vamos a ver más abajo y dice, como él no se confiaba con ellos, no se confiaba en el corazón de ellos. Hermanos, este creer, miren, hermanos, es del término del griego, hermano, pisteo, no del pisto del Salvador ni pisto de México, que se cree, hermanos, es fe, que es de esa fe, no de la fe en Cristo, sino de fe de confianza. Oh, este hombre tiene algo sobrenatural, ¿ok? De creerle por lo que han mirado. Esto significa también, hermanos, que esta fe es algo, hermanos, que solo dura algo temporal, no es algo, hermanos, que dura para siempre. La fe en Cristo Jesús es algo, hermanos, que es permanente y crece. ¿Ok? Hermano, hay gente, he fijado que hay gente que se desmaya de su fe. Yo me pregunto, ¿en qué está su fe? ¿En las emociones? ¿En las señales? ¿O en Cristo Jesús? Porque a usted, aunque le llueva, hermano, usted no tiene que dejar de creer en Cristo Jesús. Pablo, hermano, estaba por que lo echaran a los leones, hermano, y él seguía creyendo en Cristo. Si hubiéramos sido muchos de nosotros, hermano, que tal vez estamos a veces en la emoción, ay, Señor, y si mira lo que yo soy, y empezamos a justificarnos, hermano. Pedro lo iban a matar el siguiente día, hermano, si estaba acostado, roncando, hermano, tranquilo, lo iban a matar en la mañana. ¿En quién estaba la fe? ¿Sabe cuál es la fe? La fe es lo que dijo Pablo, sea que viva o sea que muera, somos del Señor. Porque le va bien, usted es de Cristo, gloria a Dios. Pero ¿qué tal si le va mal? Si le va mal, usted también es de Cristo, hermano. Eso no cambia, ¿ok? Vamos a ver aquí Juan 6:26, por favor. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mira, hermanos, no por la señal, sino porque se beneficiaban a veces de las señales. ¿Se acuerda que Dios sanó, hermanos, 10 leprosos? ¿Cuántos regresaron? 1. ¿Y los otros? Bien, gracias. ¿Se les olvidó? Mira, hermano, sabe que Dios le ha hecho a usted tantos favores, hermanos, y a veces somos mal agradecidos con Dios. Que por culpa de esto, por culpa del otro, hermanos, no buscamos de Dios. Mira, hermano, no importa cuáles sean las excusas, hermanos, usted nunca tiene que dejar de buscar de Dios. Usted tiene que seguir buscando a Dios. Romanos 10:17 vamos a ver, hermanos, que nuestra confianza no está en lo que miramos, sino, hermanos, en lo que leemos en la palabra de Dios. Ahora, si usted no le cree a la palabra de Dios, hermanos, entonces tenemos serios problemas. A ver qué dice ahí, hermana, por favor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué viene la fe? Por oír palabra de Dios, hermanos, oír la que aquí está, la palabra de Dios. Si usted no le cree a esta palabra, hermanos, entonces estamos en serios problemas nosotros, hermanos, porque realmente entonces no creemos en nada, no sabemos en qué estamos creyendo. Vamos a ir al siguiente verso. Mire lo que dice aquí, en verso 24-25, pero Jesús mismo, mire, no se fiaba de ellos. ¿Por qué no se fiaba de ellos? Se acababan de creer. ¿No dice que acababan de creer, hermanos? ¿Ah? Mire, hermano, yo quisiera tener el corazón de Cristo, hermanos, por ejemplo, cuando se están casando, para ver si es cierto. Promete usted, se le fiel hasta la muerte, y Cristo dijera, ¡ay, qué mentiroso!
Digo, qué mentirosa. Hermanos, miren, dice, verso 23, 24, perdón. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Hermanos, ¿sabe que Dios le conoce a usted? Me conoce a mí. ¿Sabe por qué estamos aquí? ¿Cuáles son los verdaderos propósitos de mi corazón? ¿Cuáles son los verdaderos propósitos suyos? Él lo sabe. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, no tenían que decirle, ¿sabe qué? Fulano es así, 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 asá. Él decía, yo ya lo conozco. Yo ya sé cómo es. ¿Sí? Hermano, él lo conoce a usted, hermano, y sabe que a veces nos escondemos de Dios para hacer tal vez algo indebido, hermanos, pero ¿sabe qué? Dios está ahí. Número 1, usted es el templo. Número 2, Dios conoce su corazón. No se confunda, hermanos. Mire, el religioso es cristiano en la iglesia. El cristiano es cristiano en la iglesia y afuera, hermanos. El religioso, hermanos, solo cuando va al templo y le tiene un gran respeto al templo. Miren, por ejemplo, la gente, hermanos, católica, cuando pasan por un templo católico, ¿qué hacen? Se persignan, le tienen un gran respeto, hermanos, al templo. ¿Y ese templo qué es? Es solo una casa. ¿Sabe en qué se han convertido los templos en Europa, hermanos? En prostíbulos, museos, discotecas. En eso se han convertido las iglesias, hermanos, que un día fueron grandes iglesias de luteranas, pentecostales, incluso católicas, hermanos. Ahora han caído en ese sentido. Mire, hermano, y lo han hecho a propósito, como quien dice, le ganamos terreno a Dios. No, hermano, este lugar ahora es templo, mañana puede ser un mercado aquí. ¿Qué es lo que hace especial estar en este lugar cuando usted trae la presencia de Dios? Eso es lo que hace especial en este lugar.